hacia ti. Recíbelo, Da mi vida, recíbelo, mi corazón, recíbelo, recíbelo, Señor. ¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Y como siempre estamos listos para nuestra lectura bíblica del día de hoy, el capítulo 36 del libro de Éxodo. Sí, ya vamos avanzando, ya vamos por terminar este libro, donde estamos viendo todas las facetas del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue desobediente, luego se arrepintió, el Señor renovó el pacto, ¿verdad? El pueblo fue disciplinado y en estos capítulos estamos viendo que el pueblo estaba como humilde delante de Dios. Y Dios mandaba y daba instrucciones y ellos estaban obedeciendo. Hubiera sido lindo que se mantuviera esa obediencia a lo largo de del Pentateuco, ¿no? De los libros de la Biblia. Lamentablemente, el pueblo de Israel no mantuvo esa obediencia. Pero vamos a ver lo que sucede en este capítulo 36. Pero antes recordemos un poco que en el capítulo anterior el Señor estaba ordenando a los israelitas a construir el santuario, el tabernáculo de reunión, y para esto pues los israelitas estaban llevando ofrendas. Las ofrendas, todo lo que tenían, y no solamente ofrendas materiales, sino también las habilidades, los dones, los talentos que cada uno tiene para construir el santuario, ¿no? Todos aquellos que podían trabajar en oro, en plata, en bronce, aquellas mujeres también que estaban hilando las telas, todas estas telas tenían ciertos adornos particulares que eran bastante detallados y bastante significativos. Así que todo el pueblo estaba trabajando en conjunto, obedeciendo al Señor. Veamos entonces, el capítulo 36 empieza de esta manera. Dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos guían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Esto estábamos viendo también en el capítulo anterior, que las ofrendas eran voluntarias, eran ofrendas de corazón, no era algo que se hacía por simple obligación, sino que realmente el Señor valora cuando hay un corazón que le ama, un corazón que se entrega por amor, no por religiosidad. Entonces, el pueblo estaba respondiendo correctamente, todo el pueblo estaba viniendo a traer su ofrenda, todos estaban aportando de alguna u otra forma para la obra del Señor. Y dice el verso 4: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Pues bien, aquí el pueblo de Israel estaba respondiendo bastante bien. Estaban ofrendando tanto que había en abundancia material para la obra. Y por supuesto, como toda esa ofrenda iba a ser dedicada exclusivamente para la construcción del santuario,
Pues Moisés dijo, basta, ya no traigan más, hay bastante, hay demasiado. Todo lo que tenía que ver con telares, hilo, lino fino, azul, púrpura, había en abundancia. También lo que era el oro, el bronce, la plata, había en abundancia. Entonces Moisés dijo, basta, hasta aquí, pueblo, ya no traigan más ofrendas, porque hay bastante. Dice el verso 8, todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de hora primorosa, es decir, bien hecho. Realmente algo hecho con esmero, con perfección, con dedicación, hermanos, porque cuando nosotros hacemos algo para el Señor, pues tiene que ser también por amor, y cuando se hace por amor, pues se hacen las cosas bastante bien, ¿verdad? Con toda paciencia, con todo detalle. Así estaban haciendo las cortinas. Recordemos, habían varias cortinas y velos que había que tejerse para el tabernáculo. Y desde el versículo 9 empieza a mencionarnos las medidas, las longitudes y los materiales. Dice, la longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Bien, quisiera que me permitieran, hermanos, leer todos estos versículos en la versión NTV, de tal manera que podamos entenderlo de una forma bastante clara, también en cuanto a las medidas métricas de nuestra época, pues la versión NTV nos lo va a decir conforme a lo que nosotros entendemos en este tiempo. Por ejemplo, nos dice en el verso 9, las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 cortinas para formar una segunda cortina larga. Bezaleel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del otro, ¿no? Es decir, se estaban uniendo a través como una especie de argollas, ¿sí? Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Y Bezaleel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga, y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga, y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También se completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezaleel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho, y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezaleel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases.
Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo, firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera. Así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo, 5 para el lado del sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da hacia el occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura, de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños, y también recubrió de oro los travesaños. Bueno, ahí estamos viendo todas las partes del tabernáculo. Son bastantes detalles. En realidad, con todas estas informaciones hay personas que incluso han podido replicar maquetas exactas de lo que era el tabernáculo de reunión en aquella época. Recordemos también, nosotros hemos visto un modelo en 3D, ¿verdad? De cómo era el tabernáculo de reunión, cómo estaban los velos, las columnas, las estacas, y por supuesto podemos verlo también una vez más mientras continuamos la lectura. Vamos a ver entonces unas imágenes que agradecemos al canal de YouTube EAS Alpha Diseño. Y pues vamos a ponerlo en la pantalla enseguida. Bueno, ahí tenemos el tabernáculo de reunión. Y vamos a ver que tiene varias capas, ¿no? Varias especies de cubiertas. Dice el verso 35 que para el interior del tabernáculo Bezaleel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados para colgar la cortina. Hizo 4 postes de madera de acacia, 4 ganchos de oro, también recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro. Las 5 bases eran de bronce fundido. Bueno, ahí tenemos todo el detalle, ¿verdad? De las cortinas que elaboró este varón llamado Bezaleel, que era muy hábil en esas tareas. Y ahí estamos viendo, ¿verdad? El modelo. El atrio exterior, ¿verdad? Estaba pues compuesto por varias columnas con sus bases de bronce, sus capiteles, y también tenía un lino que recubría. ¿Sí? Y vamos a ver también la parte interna del tabernáculo, donde está la cortina, las cortinas con los diseños, como decía, de obra primorosa. ¿Sí? Vamos a ir viendo entonces enseguida todos los detalles. Ahí, esos velos, esa cortina que vemos ahí,
que separa el lugar santísimo del lugar santo tiene diseños. Todas esas cortinas eran confeccionadas con estos materiales: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Y todo esto bordaban las mujeres israelitas, ¿sí? Con lujo de detalle. Viene ahí una especie de gráfico de dibujos de querubines en el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Bueno, ahí también estamos viendo los demás mobiliarios, que vamos a verlo en el siguiente capítulo. En el capítulo 36 estaba el candelero, está ahí la mesa de los panes de la proposición, y ahí está también el incensario. Bien. Bueno, lo más interesante de este capítulo, hermanos, es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, realmente se esmeró para construir todo lo que el Señor había mandado. ¿Sí? Ellos trabajaron en conjunto, ellos trabajaron con todo el amor para el Señor, y además que estaban como reconociendo, ¿verdad?, que tenían que ser humildes delante del Señor. Esto era un tiempo después de que el Señor los había disciplinado fuertemente por su idolatría cuando adoraron al becerro de oro, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el pueblo de Israel, todos trabajando en conjunto como tiene que ser, y así también, hermanos, la iglesia. La iglesia de este tiempo, que es el templo del Señor, tiene que aprender este ejemplo, y tenemos que trabajar todos en conjunto con un solo propósito. ¿Sabe cuál? Edificar el santuario del Señor. El santuario del Señor de este tiempo, que ya no es un santuario hecho por manos humanas como ese tabernáculo que estamos viendo. El santuario actual, el templo de este tiempo, ya no es físico, sino que está construido por piedras vivas. Piedras vivas que son edificadas sobre la base de la piedra principal. La base, que es Cristo. Por eso es que si el cuerpo de Cristo no se edifica sobre la base principal, que es Cristo, en realidad está edificando algo que se va a destruir, algo que no tiene sentido. Recordemos las palabras del Señor Jesús que decía en Lucas capítulo 6, verso 46 en adelante, que todo aquel que oye las palabras de Cristo y las hace, ese está edificando sobre la roca. Pero todo aquel que no hace la palabra de Cristo, que oye la palabra pero no la hace, este está edificando sobre la arena, sin fundamento. Por esto, hermanos, es tan importante. Si queremos edificar el cuerpo de Cristo, debemos enseñar a nuestros hermanos a obedecer a Cristo, principalmente pastores, predicadores. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? ¿Cómo vamos a edificar el santuario? Enseñándoles que obedezcan todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Y así vamos a ser edificados como un templo espiritual, como nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Nos dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, hermanos, así como veíamos que en el Antiguo Testamento
los sacrificios, las ofrendas, se hacían en el santuario, en el tabernáculo, ¿verdad? En el templo. Así también los sacrificios espirituales se presentan en el santuario, en el templo verdadero, que es la unidad del cuerpo de Cristo. Aquellos que guardan y obedecen todo lo que el Señor Jesús nos manda. Muy bien, amados hermanos, pues hasta aquí el capítulo 36 del libro de Éxodo. Como siempre, espero que haya sido de bendición, que se haya podido entender, y nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los guarde y los bendiga mucho.